La versión más conocida cuenta que, cuando los chancas avanzaban sobre Cusco, el gobernante y su heredero favorecido decidieron alejarse de la ciudad amenazada. Un hijo, que no era el heredero reconocido, decidió quedarse. Se llamaba Cusi Yupanqui. Con el tiempo lo conocerías como Pachacútec. Pero antes de eso tenía que resolver algo más complicado que una guerra. El poder ya tenía dueño, y no era él. Esa posición la ocupaba su hermano, Inca Urco. Los chancas no eran un rumor lejano. Eran una amenaza capaz de decidir quién iba a gobernar Cusco. De esa crisis saldría una transformación que reordenaría el mundo andino. Pero Cieza de León conserva una secuencia distinta de estos mismos hechos, y esa diferencia va a importar más de lo que parece. ¿Quién defendió realmente Cusco? ¿Y qué tuvo que ganar Cusi además de la guerra? Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El heredero era otro. El poder de Cusco ya tenía un heredero, y no era Cusi. Esa posición pertenecía a su hermano, Inca Urco, el hijo reconocido, respaldado por buena parte de la nobleza que sostenía el orden establecido en torno a su padre, Viracocha Inca. La sucesión inca no funcionaba como una primogenitura automática al estilo europeo. Dependía de reconocimiento, de alianzas, de la voluntad del gobernante en turno y de que también un candidato lograba sostener esos apoyos con el paso del tiempo. Pero en ese momento el resultado práctico era el mismo. Urco tenía la posición ganada y Cusi tendría que convertir esos apoyos dispersos en un derecho reconocido públicamente. Y acá llega la revelación que cambia lo que crees saber sobre esta historia. Según Cieza de León, Urco no fue solamente el heredero favorecido. Llegó a recibir la borla, el símbolo mismo del poder en Cusco, y en sus propias palabras, gobernó y mandó el reino algunos días. Gobernó de verdad, con autoridad reconocida por quienes lo rodeaban en ese momento, aunque fuera brevemente. Y sin embargo, cuando los quipus y los romances posteriores recitaron la lista de quienes habían gobernado Cusco, el nombre de Urco no aparecía entre ellos. Un hombre que llegó a mandar el reino, con la borla puesta y con autoridad reconocida por quienes lo rodeaban en ese momento, omitido después de la relación oficial de quienes habían gobernado. Es la versión de Cieza, no un hecho que compartan todas las crónicas. Betanzos y Sarmiento, como vamos a ver, cuentan una historia distinta sobre cómo se repartió el poder en esta familia. Pero la versión de Cieza deja una pregunta flotando sobre el resto de esta historia. Si Urco de verdad gobernó, ¿por qué la memoria oficial actuó después como si nunca lo hubiera hecho? Cusi, mientras tanto, no estaba completamente solo. Algunas versiones le asignan partidarios entre la nobleza, incluso antes de que comenzara la crisis que estaba por estallar. Hombres que, por razones que las crónicas no siempre explican, ya lo veían como una posible alternativa a su hermano. Pero contar con algunos apoyos no es lo mismo que tener un derecho reconocido. Cusco tenía un sucesor reconocido y otro hijo con partidarios, pero ninguna sucesión aceptada a favor de Cusi. Mientras esa disputa seguía abierta, algo se acercaba desde afuera, dispuesto a no darle tiempo a nadie para resolverla con calma. Un vacío de mando. Los chancas avanzaban. Betanzos y Sarmiento cuentan que, ante ese avance, Viracocha se retiró de la defensa junto con Urco, dejando Cusco sin quien la dirigiera en el momento en que más lo necesitaba. Cieza conserva otra secuencia. El poder ya había pasado formalmente a Urco antes de la crisis, y fueron los nobles quienes le pidieron a Cusi, entonces con un cargo menor, casi un teniente, que asumiera la resistencia mientras Urco permanecía al margen de la defensa. Dos versiones distintas de cómo se vació el poder en el peor momento posible. En ambas, sin embargo, ocurre lo mismo. La ciudad queda sin quien debía dirigirla, y alguien más tiene que decidir, con la amenaza ya a la vista, si se queda o se va con el resto. Para los nobles y el pueblo de Cusco, ese vacío no era un detalle menor. Significaba enfrentar una guerra sin saber, con certeza, quién estaba realmente al mando en ese momento. Una pregunta tan urgente como la de si la ciudad podía resistir el ataque que se acercaba.
y una pregunta que ninguna de las dos versiones resuelve de la misma manera. Es fácil imaginar a los chancas como un segundo imperio, un espejo del incaico a punto de chocar contra él. No lo eran. La arqueología de la región de Andahuaylas muestra comunidades organizadas de forma descentralizada, muchas de ellas instaladas en posiciones altas y defendibles, sin una capital dominante ni un poder centralizado comparable al que después tendría el Tahuantinsuyo. Eso no las volvía inofensivas ni menos peligrosas para Cusco. Seguían siendo capaces de coordinar una amenaza militar real, justo cuando la ciudad no tenía quien la enfrentara. Cusco tiene, por fin, alguien dispuesto a quedarse, pero quedarse en medio de una ciudad sin gobierno claro y con un ejército acercándose es apenas el primer paso de un problema mucho más grande. Lo que todavía no tiene es un ejército capaz de sostener esa decisión. El ejército que no tenía. Quedarse no alcanza. Cusi necesita seguidores, y los necesita rápido. Los nobles de Cusco empiezan a evaluar quién puede dirigir realmente la defensa. No es una decisión automática, es un cálculo político, hecho bajo presión, sobre quién tiene mejores probabilidades de mantener la ciudad en pie, mientras el resto del poder formal está ausente o dividido. Algunas tradiciones colocan junto a Cusi a nobles como Apu Maita y Vika Quirao. Su presencia demuestra que la defensa no dependía de un solo hombre. Según Ciesa, los principales prometen revisar la sucesión después de la guerra y se envían mensajeros por la comarca. A quienes aceptaran acudir y convertirse en vecinos de Cusco se les ofrecían tierras, sitios para casas y privilegios. Llegan personas desde distintos lugares. No podemos saber con certeza si acudieron para defender la ciudad por las promesas recibidas o por ambas razones. Pero llegan. Y, mensajero por mensajero, una decisión individual empieza a convertirse en una coalición capaz de sostener una defensa real, no solo un gesto simbólico. No sabemos cuántas exactamente. Las cifras que ofrecen las crónicas pertenecen a su propia retórica, no a un recuento verificable, pero sí sabemos qué está pasando frente a nuestros ojos. Fuera cual fuera su número, aquella fuerza no surgió únicamente del valor personal de Cusi. Dependió de mensajeros, promesas y alianzas. Cada apoyo que se suma amplía la defensa y refuerza un poco más la posición de Cusi al frente de ella. Cusco ya no espera el regreso de quienes se fueron. Cusi ya tenía seguidores, reunidos por la amenaza, por las promesas o por ambas cosas. Ahora debía demostrar que podían detener a los chancas. La batalla y las piedras. Ciesa conserva una de las versiones más concretas de lo que pasó después. Los chancas se instalan junto al Cerro de Carmenga, a la vista de la ciudad. Es la imagen que define el momento, una fuerza armada instalada frente a Cusco y del otro lado una defensa recién construida que todavía no sabe si va a resistir. Adentro de la ciudad, los defensores preparan los accesos, cavan hoyos llenos de piedras y los cubren en los puntos de paso, aprovechando cada ventaja que el terreno les ofrece. Antes del combate hay, según esta misma versión, un intento de negociación entre ambos bandos, que no prospera. No hay margen para el error. Si la ciudad cae, cae también cualquier posibilidad de que Cusi convierta esta defensa en algo más que un intento fallido. Se produce un primer enfrentamiento. Cusco resiste ese primer embate, pero no lo decide todo. La noche interrumpe el combate. Los defensores rodean y vigilan la ciudad mientras dura la oscuridad, sin saber todavía quién va a resistir hasta el amanecer. En la versión de Ciesa, la lucha no termina con ese primer choque. Al amanecer, el ataque vuelve a empezar. Sarmiento incorpora en su propia versión de la defensa a otra figura, Chanyan Curicoca, una mujer que habría participado activamente en el enfrentamiento. No sabemos más de su historia de lo que esa crónica ofrece, ni su origen, ni sus palabras, ni lo que pensó en ese momento.
Y no vamos a inventarlo. Pero su sola presencia recuerda algo que suele quedar afuera de estas historias. La defensa de Cusco no fue solo cosa de comandantes con nombre propio, ni de un puñado de nobles negociando alianzas. Y en medio de esa secuencia de choques, con Cusco resistiendo sin una victoria clara todavía, ocurre el momento que la tradición conservó por encima de todos los demás. El momento más crítico de la batalla queda marcado, según la tradición, por algo distinto a las armas. Las piedras del campo se transforman en guerreros y se suman a la defensa. Son los pururaucas. ¿Qué hacemos con una escena así? Hay quienes la leen tal como la conservaron las crónicas, como ayuda sobrenatural en el instante decisivo, cuando la ciudad más lo necesitaba. Hay quienes ven en ella el recuerdo transformado de refuerzos que llegaron durante el combate, gente real convertida con el tiempo en piedra y leyenda por generaciones de narradores. Y hay quienes la interpretan, sobre todo, como un relato construido o reelaborado después de los hechos, para presentar la victoria como respaldada por fuerzas superiores a cualquier ejército humano. Ninguna es la respuesta definitiva. Las tres cumplen, en el fondo, la misma función dentro de la historia, convierten a Cusi en algo más que un buen comandante. Otras tradiciones trasladan parte del combate fuera de la ciudad y sugieren que hubo más de un enfrentamiento, no uno solo. No hay un único campo de batalla que podamos señalar con certeza en un mapa, ni un solo comandante enemigo cuyo nombre podamos fijar sin dudas. Distintos cronistas conservan nombres distintos para quienes lideraban a los chancas, y no conviene fundirlos en una sola figura. Cusco, de cualquier manera, resiste. Cusi se convierte en vencedor frente a una amenaza que, poco antes, nadie en el poder parecía dispuesto a enfrentar. Sale de la batalla como una figura pública distinta a la que había entrado. Ya no es solo el hijo que decidió quedarse, sino el hombre que salvó la ciudad frente a testigos, frente a nobles, cuyo reconocimiento todavía no estaba asegurado. Pero incluso el prodigio que explica esa victoria ya está cumpliendo otra función, silenciosa y política, la de legitimar a quien la protagonizó. Cusi ganó la batalla, todavía no ganó el derecho a gobernar. Ganar no basta. Después de una victoria así, uno esperaría que la historia terminara ahí, con el héroe reconocido y el trono resuelto. No es lo que pasa. Betanzos conserva una escena que lo deja claro. Cusi toma las insignias y vestiduras atribuidas a Uscovilca y lleva también consigo a los capitanes cautivos de la guerra. Con todo eso, viaja hasta el lugar donde se encontraba su padre. Coloca las insignias y a los cautivos ante Viracocha y le pide que los pise como parte del ritual que reconocería su triunfo. Pero Viracocha pretende que sea Urco quien reciba primero ese honor. Betanzos va todavía más lejos. La misma crónica conserva que Viracocha habría preparado una emboscada contra Cusi y que fueron los propios aliados de Cusi quienes sospecharon la traición y le impidieron presentarse solo. No sabemos con certeza si esto ocurrió tal como se cuenta, ni qué se dijo entre ellos en ese momento. Dentro de esa versión, la escena cambia por completo. Cusi no solo puede perder el reconocimiento que fue a buscar, según esta tradición, también corre peligro frente a su propia familia. Cieza cuenta algo distinto. Sitúa a Viracocha queriendo favorecer a Cusi antes de retirarse del poder, mientras eran los principales de Cusco, no el propio gobernante, quienes seguían sosteniendo la sucesión de Urco frente a él. Los detalles cambian según quien los cuente. El resultado no cambia en ninguna versión. Ganar la guerra no resolvió, por sí solo, quién iba a gobernar Cusco. Los trofeos y el ritual de reconocimiento que Cusi busca no son un simple trámite. Son, ante todo, la pregunta que Cusco todavía no había respondido. ¿A quién le pertenece esta victoria? ¿Al que la ganó en el campo o al que la posición y la costumbre ya favorecían? Los nobles que acompañaron a Cusi hasta la batalla siguen a su lado en este nuevo conflicto. En la versión de Betanzos, su apoyo creciente todavía no basta para vencer la resistencia de Viracocha.
La guerra contra los chancas había terminado. La guerra por el poder de Cusco recién empezaba. El hermano que dejó de ser inca. ¿Qué pasó entonces con Urco? Acá es donde las fuentes dejan de coincidir incluso en lo esencial, y donde la historia empieza a parecerse menos a una crónica de guerra y más a una investigación sobre un hombre incómodo. Alguien cuya sola existencia complicaba el relato que el vencedor necesitaba contar. En Cieza, Urco pierde la borla, apartado por decisión de los principales de Cusco y del propio pueblo, después de haber gobernado brevemente, tal como vimos en el primer capítulo. En Betanzos y Sarmiento, la rivalidad entre los hermanos no se detiene ahí, se transforma en un conflicto directo, con Urco resistiéndose activamente al ascenso de Cusi en lugar de retirarse sin más ni aceptar en silencio la nueva jerarquía. Santa Cruz Pachacuti conserva otro final distinto para Urco, que ubica lejos de Cusco, en otra región de los Andes, tras el avance de los chancas. Ninguna versión coincide del todo, y no vamos a elegir cuál es la verdadera. Cualquier intento de fijar una sola escena estaría inventando más de lo que las fuentes permiten. Lo que sí tienen en común, más allá de los detalles, es que ninguna deja a Urco simplemente retirándose en paz. Lo que Cieza documenta con claridad es que su nombre quedó fuera de la lista oficial posterior de gobernantes de Cusco. Un hombre que llegó a mandar el reino, ausente después de la cuenta oficial de quienes lo mandaron. Esa ausencia deja abierta una pregunta que vale más que cualquier detalle sobre su muerte, más que decidir si murió en combate, en una emboscada o lejos de Cusco. ¿Qué cambia en la historia del vencedor cuando Urco deja de figurar entre quienes gobernaron Cusco? Las causas exactas de esa omisión no están demostradas, pero el efecto que produce en el relato es claro. La ausencia de Urco vuelve más lineal el relato del ascenso de Cusi. Urco no solo perdió el poder, también dejó de encajar en la historia que explicaba por qué Cusi merecía gobernar. Convertirse en Pachacútec. El nombre no significa simplemente el que sacude la tierra. La idea es más amplia, un vuelco, una transformación del mundo y del tiempo, tal como se entendían hasta entonces, un quiebre después del cual nada vuelve a ordenarse igual. Y eso es lo que las tradiciones posteriores sitúan a partir de acá. Presentan la victoria y el ascenso de Cusi como el punto desde el cual Cusco cambia de escala. Después de la defensa comienzan o se aceleran nuevas campañas hacia otros territorios de los Andes, aunque la arqueología recuerda que la formación del Estado y su expansión pertenecieron a un proceso más largo, que esta guerra no inició por sí sola. El cambio no es solo de gobernante, es de escala, de defender una ciudad a proyectar autoridad más allá del valle. Ahí está la verdadera transformación detrás del nombre Pachacútec, más que en cualquier traducción literal de la palabra. Las tradiciones posteriores sitúan también aquí el inicio de una reorganización visible de Cusco. Nuevas construcciones, un ordenamiento distinto del espacio y del poder dentro de la ciudad que hasta hace poco solo intentaba sobrevivir. No hace falta enumerar cada obra ni cada reforma para entender el punto, ni atribuirle a un solo gobernante todo lo que la tradición terminó asociando con su nombre. Las tradiciones posteriores presentan a esa misma ciudad rehaciéndose bajo el nuevo mando. ¿Ese orden nuevo nació con la batalla contra los chancas? ¿O la batalla se convirtió, después, en su historia de origen más conveniente? Las dos conquistas. Es tentador imaginar que el imperio inca nació en una sola mañana, con una sola batalla. La evidencia no sostiene esa versión, por más ordenada y satisfactoria que resulte contarla así. Cusco ya llevaba generaciones consolidándose antes de que los chancas aparecieran en el horizonte. Alianzas, asentamientos, un proceso político largo que esta guerra no inventó ni empezó de cero. La guerra funcionó como catalizador, no como creación desde cero. Aceleró algo que ya estaba en marcha y le dio a ese proceso un momento preciso y un protagonista para contarlo. 1438 es una fecha convencional, no una fecha demostrada. Cusi obtuvo el poder y obtuvo, además, algo igual de valioso. Una historia capaz de justificarlo, capaz de explicar por qué él y no Urco, por qué su ascenso y no la continuidad del orden anterior.
Las crónicas que llegaron hasta nosotros, escritas generaciones más tarde por autores con sus propias agendas, transformaron esa victoria puntual en la explicación completa de por qué merecía convertirse en Pachacútec y presentarse como quien podía reorganizar Cusco. Por eso esta historia produjo, en realidad, dos conquistas. Una fue sobre el territorio y el poder, la de un hijo no reconocido que paso a paso terminó gobernando. La otra fue sobre la memoria. Durante siglos, esa victoria sirvió para explicar ante Cusco y ante quienes vinieron después por qué Cusi, y no su hermano, merecía hacerlo. Ninguna de las dos conquistas se sostiene sin la otra. Sin la victoria militar no habría poder que legitimar, y sin la memoria construida después, esa victoria no habría alcanzado para explicar un imperio entero. El imperio no nació de la nada en una sola mañana. Pero aquella crisis le dio a Cusi el argumento y la legitimidad para presentarse como quien tenía derecho a rehacer su mundo. Un hijo no reconocido que terminó dando nombre a toda una época. Y un hermano que quedó fuera de la lista oficial, esperando que alguien, siglos después, volviera a preguntar por él. ¿Tú qué crees? ¿Pachacútec ganó realmente el poder en la batalla o lo ganó cuando consiguió convertir esa batalla en la historia que Cusco recordaría después? Te leo en los comentarios, y si te interesan estas historias, donde el mito, la evidencia y el poder se cruzan, suscríbete a History Lab. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.